Entonces, ¿de qué se trata esto de Insight 360? Básicamente, la combinación de lo mejor de ambos mundos. Esta alianza que estamos haciendo entre Researchland y Predict Data Driven busca combinar lo mejor de tanto el mundo de la Big Data, modelos predictivos, analítica, etcétera, con el entendimiento de los consumidores vía trabajos de campo, relevamiento de lo que están haciendo en la web, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es que la idea justamente de hoy es comentarles cómo podemos, cómo combinando estas dos alternativas, estas dos soluciones, podemos ofrecer un entendimiento mucho más profundo de nuestros clientes. La siguiente, por favor. Y también de qué surge esto. Los clientes hoy cada día, no los clientes, los consumidores y los mercados cada día se están volviendo más complejos, más conectados, o sea, consumiendo más información, lo cual requiere técnicas aún más avanzadas y aprovechar absolutamente todo lo que podamos hacer, y la combinación de estas técnicas es lo que nos permite justamente llegar a un entendimiento mucho más profundo de estos consumidores que hoy nos dan muchísima más información de lo que jamás nos dieron. Y por lo tanto, con estas ambas alternativas es que podemos brindar mejores soluciones. Juan Felipe, te cedo la palabra para que nos cuentes más. Buenísimo. Gracias, Sofi. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, los que ya llegaron hace algunos minutos. Mucho gusto, Felipe Mejía, director comercial de Researchland, y para nosotros es un placer hoy platicar con ustedes, dando el punto de vista y contándoles un poco de cómo estamos viendo hoy por hoy nosotros la integración de la investigación de mercados, qué es lo que está pasando en función de tener un mejor entendimiento con el consumidor. Y hoy estamos hablando de una mirada 360, ¿no? Estamos mirando al consumidor desde varias ópticas o desde varios momentos, pero pues aquí estamos conectados, conectados marcas, personas que todo el tiempo queremos estar conociendo más de los consumidores, ¿no? Y todo el tiempo salen briefs de negocios donde decimos, bueno, tengo muchas preguntas de negocio por resolver, pues a veces los proyectos son limitados, los presupuestos son limitados, y lo importante ahorita es dejar de un lado el camino con el cual se va a hacer, que son las soluciones o las metodologías, sino responder preguntas de negocio. El cómo creo que es algo que es el carrito en el cual vamos a empezar a desarrollar diferentes proyectos, pero es poder decir hoy a las marcas y a los clientes, déjanos resolver tu pregunta de negocio de acuerdo a los capabilities que tenemos de este lado, ¿no? Entonces es poder explotar data que hoy se tiene disponible, empezar a analizarla de una manera más consciente y claramente no dejando de hacer touch point con los consumidores, entendiendo estos dos mundos y poder tener, ¿no?, una mirada holística de cómo deberíamos estar viendo, más bien las marcas, cómo nos deberían estar viendo a nosotros como consumidores, porque todos los que estamos aquí justo en esta conversación, pues somos consumidores, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta óptica de poder meter en una licuadora o en un mismo momento diferentes fuentes de información para responder preguntas de negocio y hablar de soluciones, que es muy importante. Entonces, vamos a adentrarnos a revisar 4 casos muy específicos, vamos a contar qué es lo que hemos hecho y cómo hemos visto diferentes perspectivas de acuerdo a problemáticas o justo preguntas de negocio que tienen las marcas. Vámonos a la siguiente slide. Queremos empezar a compartirles un caso de la industria textil, ¿no?, que está muy interesante. Particularmente esta industria, bueno, esta marca que nos empieza a buscar, tiene varias líneas de negocio, ¿no? O sea, empieza a tener una visibilidad de mercado, una atención de mercado en varias líneas de negocio, y particularmente en México lleva varios años, ¿no? Y en Latinoamérica es líder, ¿no?, en la industria textil, pero pues tiene 3 problemas de negocio a solucionar. Primero, necesitan tener un incremento en ventas, que es uno de los puntos más relevantes dentro de esa conversación con el cliente. Segundo, ya que más bien en términos de tener un incremento en ventas, necesitamos identificar esos clientes potenciales de manera más asertiva y de manera más efectiva de cómo vamos a llegar, y claramente luego bajar esto con toda la organización y poder decir, bueno, ¿cómo vamos a poner a marchas forzadas a nuestra maquinaria pues a ejecutar esto, ¿no? Y claramente esto nos enfoca en un objetivo de negocio de incrementar, de ir a un siguiente nivel en términos de ventas, de poder planear, ¿no?, y tener
unos objetivos más claros de cómo crecemos en el mercado y irnos a 2 dígitos en torno a lo que hoy por hoy vende esta industria, bueno, esta marca en la industria textil. ¿Qué es lo que estuvimos platicando, no? Cuando nos sentamos con el cliente decíamos, bueno, necesitamos ver el proyecto desde 2 flancos o desde 2 puntos de vista muy interesantes y es poder empezar a explotar data. Necesitamos primero sentarnos con cada uno de los líderes de unidades de negocio. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son las unidades de negocio que, de acuerdo a tu unidad de negocio, cuáles son esas industrias a las cuales tú quieres empezar a buscar? ¿Cuáles son esas industrias y stakeholders que tú necesitas? Y de forma inicial fue empezar a mapear a través de Big Data, buscando información de fuentes públicas, privadas, canales digitales, todo lo que tenemos hoy disponible, e ir más allá de una base de datos, porque era empezar a planear, ¿no? ¿Cuál era ese dimensionamiento de mercado? ¿Cuál es esa, me voy a comer todo el pastel de la industria, pero cómo voy a empezar a segmentar muy bien ese objetivo que yo tengo como marca para incrementar las ventas, ¿no? Entonces necesitaba primero segmentar muy bien haciendo uso claramente de fuentes de información, ya lo acabé de decir, y empezar a entender desde esa óptica cómo podemos empezar a accionar con esa información, ahora sí en un plan más aterrizado con los diferentes stakeholders. Y cuando hablamos de 360, decíamos, bueno, una vez que ya tuvimos direccionado el foco, las industrias que necesitamos, vámonos, ¿no? Ahora sí hacer un plan de negocios de cómo lo podríamos estar accionando esta información que tenemos. Entonces, justo como estamos viendo en la imagen, o en un primer momento logramos identificar, ¿no? Ese mapeo a nivel México de diferentes industrias, de diferentes marcas, entender cuál era la industria que más pesa, cuáles son las marcas que más están siendo potencial de negocio para esta empresa textil. Recordemos, vamos a la pregunta clave y es, ¿cómo puedo vender más? ¿Cómo puedo capitalizar más mi mercado? Y justo ahí es decir, ya tengo visibilidad de cómo está ese mercado, pero ¿qué es lo que hace más potente que podamos llegar a usar correctamente esta información? Y nos fuimos a un siguiente nivel y es empezar a generar, justo como lo estamos viendo en esta montaña, en esta imagen que vemos acá, es empezar a ver diferentes pasos, ¿no? De empezar a decir, tenemos que definir primero cuáles son los retos actuales de negocio y ya teníamos un componente importante de información. Luego empezar a determinar hitos o momentos para llegar a un customer, a un ideal customer profile, que es muy interesante. ¿Cuál es el cliente que yo quiero atender? ¿Cómo debería yo estar haciéndolo? ¿Realmente esa es la industria que yo estoy interesado? ¿Esas son las marcas que me interesan? Y empezar a generar todo el proceso interno, sentarnos con los equipos, decir, oye, ¿cuáles son realmente esos stakeholders que te interesan? Y ese es el siguiente nivel. Dibujar ese buyer persona del comprador que podría estar adquiriendo los productos, ese buyer persona de aquella persona que va a adquirir las telas del negocio que yo estoy, en este caso, representando. Entonces, justo la integración de data lo que nos da aquí es una explotación increíble de todas las fuentes que tenemos, pero esto elevarlo a un siguiente nivel de empezar a planear, de empezar a poner sobre la mesa con diferentes workshops que tenemos con los equipos, con los diferentes puntos de contacto y empezar a explotar de una manera y ya ponerle nombre y apellido a cada una de las industrias que necesitamos llegar para ahora sí decir, no voy a disparar, no voy a gastar mis balas de una manera ineficiente, sino voy a direccionar correctamente de acuerdo a las industrias y a los perfiles que yo voy a empezar a atender, ¿no? Entonces, es uno de los primeros casos donde empezamos a integrar lo que es data y la parte de advisory, que es muy interesante para empezar a planear siguientes pasos en estos casos, ¿no? Y justo es el primer caso que les queremos platicar. Quiero cederle un poquito la palabra a Eric para que nos platique del siguiente caso. Gracias, Felipe. Bueno, pues justo, a mí me toca platicarles también otro caso de estudio en el cual, pues justamente desarrollamos una solución en conjunto, uniendo fortalezas de ambas organizaciones para justo diseñar una solución de punta a punta, ¿no? Una solución 360 que permitiera, pues, hacer un entendimiento desde diferentes enfoques a este negocio. Entrando ya en tema y platicándoles un poco acerca de este caso en particular, eh, trabajamos con una empresa líder en términos de alimentos empaquetados, ¿no? Presente en prácticamente todo el país y con una fuerte presencia en el canal tradicional, ¿no? En el canal abarrotero a nivel nacional. Este canal de por sí tiene una complejidad
bastante fuerte en términos del tamaño, ¿no? Que a nivel internacional, pero sobre todo de que pues justamente no son, es un universo de puntos bastante denso a nivel nacional y sobre todo muchos tienden a morir rápido, ¿no? Es decir, la dinámica de este canal en concreto cambia de manera pues muy rápida, ¿no? ¿Cuál era el problema que de alguna manera el cliente quería solucionar o quería atacar? No tenía visibilidad del cliente de cómo sus promociones de alguna manera estaban teniendo, eh, cómo estaban comportándose el rendimiento de sus promociones, sobre todo en este canal, ¿no? De alguna manera en canales más, en el canal moderno, por ejemplo, ya tenía un control bastante fuerte, ¿no? En términos de saber por la propia data que les comparten los autoservicios y este tipo de información, pues es posible identificar el efecto que pueden tener las diferentes promociones que sacan, ¿no? Hacia este canal. Sin embargo, en el canal tradicional se vuelve más complejo evaluar pues cuál es el rendimiento, ¿no? Si están funcionando las promociones, si estas de alguna manera están efectivamente trasladándose al consumidor final, ¿no? Al consumidor que va y que visita una tiendita y que de alguna manera pues compra los productos de nuestro cliente. Entonces, tal cual, como les mencionaba, el objetivo de negocio era evaluar la efectividad de las promociones que lanzan de sus marcas en este canal en concreto. Eh, la solución que diseñamos en conjunto fue justamente, primero, identificar muy bien cuáles son esos, debido al volumen y a la densidad de puntos de venta, pues prácticamente se vuelve bastante complejo pues en visitar a todos, ¿no? Y entender si efectivamente se está trasladando o no este tipo de promociones, ¿no? Si está el material promocional a la vista, etcétera. En ese sentido, lo que hicimos fue diseñar toda una solución que nos permitiera encontrar cuáles son esos puntos de venta relevantes que tenemos que visitar para que de alguna manera nos permitiera tener o realizar estimaciones de cómo se está comportando el universo para cada una de las regiones que tiene nuestro cliente y entender pues dónde tiene que hacer foco, ¿no? Dónde no se está trasladando de alguna manera las promociones y no están teniendo esa efectividad que de alguna manera quisieran. En ese sentido, se utilizaron herramientas tecnológicas de punta, ajá, que de alguna manera permiten recabar información de manera segura y a partir de pues un ecosistema colaborativo de levantamiento de información a partir de una aplicación que permitió pues justamente una vez que identificamos ese muestreo de puntos que tengan representatividad a nivel de región, a nivel geoespacial, etcétera, que nos permitiera levantar diferentes tipos de toma de datos, ¿no? Si la promoción estaba visible, si al momento de tener la experiencia de compra, si le daba información al tendero al respecto de esa promoción, incluso si se la trasladaba y si no se la trasladaba, pues solicitarla. Ajá, entonces, toda esa información al final del día nos permitió contar con una muestra representativa de cómo se estaba trasladando esa información y al final del día esa información nosotros se tomó como referencia para generar un modelo predictivo que extrapolara todo el universo cómo se estaba comportando este tipo de fenómenos, ¿no? Adicional a toda la información que se recabó de este muestreo de puntos, geocontextualizamos a partir de Big Data geoespacial y enriquecimos esa información que ya habíamos levantado, ¿no? A partir de estas experiencias Mystery que se llevaron a cabo. Logramos justamente entender, relacionar estas variables levantadas versus variables sociodemográficas, socioeconómicas, de la gente que tiende a moverse por el entorno de cada uno de estos puntos y logramos justamente identificar y generar estadísticas para monitorear la efectividad de las promociones de diferentes marcas de nuestro cliente. Y bueno, eso en realidad fue la solución, ¿no? Que prácticamente fue de punta a punta para poderle dar mejores, pues justamente, ¿no? Dar evidencia que le permitiera enfocar esfuerzos a nuestro cliente en términos de, pues, donde de alguna manera no estaban teniendo ese traslado de promociones y hacer foco y pues incentivar al tendero hacia que pues ofreciera cada vez más las promociones que se daban, ¿no?
Le paso ahora para que nos platique un poquito de otro caso a Felipe, al respecto de la industria de bebidas. Buenísimo, gracias, Eric. Este caso me emociona bastante porque nos buscó una marca de bebidas alcohólicas que tiene presencia global, ¿no? Y dice, quiero entrar a un nuevo mercado, quiero tener presencia en ese mercado. Y uno de los retos de negocio que tenía sobre la mesa es lanzar un nuevo producto a base de un producto agrícola, ¿no? Entonces, particularmente es el arroz, ¿no? Entonces, querían primero entender cómo está la dinámica del consumo de arroz en México, cuáles son las variables en términos de compra, justo variables macroeconómicas, entender cuáles son medidas arancelarias, perdón, en torno al arroz, entender muy bien cuáles son los factores de consumo que tiene hoy por hoy México, de dónde importamos, ¿no? Toda la visibilidad macro era uno de los temas que les interesaba poner sobre la mesa. Sin embargo, hacer un producto o un lanzamiento nuevo, pues era importante también hacer un toque de base con el consumidor y entender, pues claramente en términos de actitudes, de usos, de hábitos de consumo, cómo lo podríamos empezar a aterrizar, ¿no? Entonces, en una primera fase fue decir, bueno, necesitamos adentrarnos a buscar información de cuál es ese contexto macroeconómico que hoy tiene México en torno al arroz y empezar a buscar puntos aduaneros, cuáles son los puntos arancelarios, cuáles son los países que más importan, exportan, cuál es el consumo incluso por regiones, y saber cómo se podría estar teniendo como ese insumo, visibilidad de este insumo en México, ¿no? Y tener una visibilidad de entendimiento de mercado en torno al arroz particularmente. Y esto pues ya lo estamos viendo desde un inicio, es usando información de múltiples datos, pero para tener y cerrar esa pinza era muy importante pues saber cómo podríamos integrar con el consumidor y tener una perspectiva del consumidor en torno al consumo de bebidas alcohólicas, pues basados con base de arroz, ¿no? Y es saber cómo podríamos aterrizar muy bien esas necesidades de negocio. Yéndonos un poquito al siguiente slide, cómo lo empezamos a ver, y estuvo muy interesante porque de primer momento, y este es un caso que me emociona mucho platicarlo, y es, ya tenemos información, ya logramos tener esa visibilidad o esta información macroeconómica de cómo estaba el sector, quiénes importan, cómo está el consumo por regiones, pero nos hacía falta humanizar esta parte y decir, bueno, ahora yo quiero entender la perspectiva en términos de consumo por parte de justo de los mexicanos. Y hoy tenemos la posibilidad de acceder a más de 65 millones de personas desde el ecosistema de Azteca Digital, ¿no? El partnership que tenemos desde Researchland y con Predict Data, es decir, podemos conocer hoy el comportamiento de consumo de 65 millones de personas a nivel general y usuarios únicos que se conectan a través de Azteca Digital, 19 millones. ¿Y cómo lo hacemos? Está muy entretenido ver esta nueva forma y muy divertido de ver esta nueva forma de conocer a los consumidores. Cada vez que las personas se conectan a consumir algún contenido de Azteca Digital, a consumir algún contenido de la pantalla análoga que tenemos en casa, pues lo pueden hacer a través de diferentes redes sociales. Lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Google, a través de TikTok. Estamos ahí platicando con ellos, diferentes redes sociales, y ese single sign-on permite que ya traigamos esa huella digital de todo el comportamiento que tienen estos usuarios en redes sociales. ¿Y qué hacemos con esto? Lo interesante es que ellos ya traen información de los logueos que hacen en redes sociales, ¿no? De los logueos que traen en redes sociales, pero las interacciones que tienen en páginas de música, de los seguidores que tienen para diferentes categorías, las páginas que siguen, y empezamos a conocer mucho más de estos usuarios, de estos 19 millones de personas, y aprovechamos ese momento que se conectan con nosotros para preguntarles mucho más acerca de un tema específico. Entonces, cuando teníamos esto de cerveza, decíamos, bueno, queremos entender esto de bebidas alcohólicas, queremos entender más a fondo cuál es la periodicidad, ¿no? De cuánto la están consumiendo, cuáles son esos momentos de consumo en fin de semana, entre semana, con quién haces ese sharing, ese compartir este producto. Entonces empezamos a preguntarles mucho más allá de la información que ya conocíamos. Y si se dan cuenta, aquí lo podemos ver, ya conocemos aspectos demográficos, conocemos aspectos actitudinales de acuerdo a su huella digital, y esto nos permite tener un perfilamiento más holístico o robusto de estas personas que empiezan a interactuar con nosotros. Y esto pues ya nos sale un poco de contexto en términos de volumen de información.
tenemos muchas limitantes. Justo pensaba hace 10 años, 8 años en investigación de mercados, donde un volumen de encuestas de 1000 casos era, se vuelve retador. Aquí estamos hablando de miles de casos o millones de personas que nos pueden contestar diferentes encuestas y lo integramos con la información que ya conocemos de ellos y nos lleva a un siguiente nivel, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Entender esos caminos de comunicación que podemos llegar a profundizar con las marcas. Y es decir, estos consumidores son afines a este tipo de contenidos, a este tipo de categorías. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Afines a noticias, a bebidas espirituosas, a la parte de vinos, a revistas, a bares y restaurantes. Y se puede hacer un deep dive de cada una de estas categorías para entender mucho más este consumo o este likability o de afinidad, nivel de afinidad que se tiene con ellos. Entonces, está muy interesante esta fusión que se hace de tener base primaria de información, donde sí es muy relevante para tomar decisiones, pero empezamos a ver temas de comportamiento del consumidor a través de huellas digitales que nos permite conocer mucho más de ellos y tener productos más adaptados a sus necesidades. Entonces, este es un caso muy interesante que les queremos platicar. Y bueno, pues ya al final vamos a platicar más de dudas. Estamos viendo ahí en el chat que están poniendo algunas dudas, pero al final las vamos a resolver. Eric, te regreso micrófonos y cámara. Excelente, gracias, Felipe. Y bueno, ya para pasar justamente a la parte de preguntas y respuestas, que ya estamos recibiendo ahí varias, que bastante interesantes. Por último, les queremos platicar sobre un caso también que va muy de la mano de ese panel que ya nos habló bastante este Felipe. Aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa que representaba marcas de perfume de alta gama. Ajá, y justamente lo que ellos querían entender era el cambio en el consumo, el crecimiento de una de sus marcas que de alguna manera, y de un portafolio de marcas en concreto que de alguna manera tuvo un crecimiento exponencial en las ventas de unos productos, ¿no? Y tal cual la empresa matriz les pedía entender un poquito más el por qué se dio ese disparo, ¿no? Entonces, lo que nosotros, el objetivo tal cual era justo analizar esos factores que de alguna manera estaban influyendo en uno, la elección del perfume, pero sobre todo explicar ese boom en ventas que tuvieron, ¿no? Obviamente diseñamos toda una solución en conjunto que nos permitió, primeramente desde un enfoque un poquito más general, entender características del consumidor, ¿no? Un análisis macro del mercado de perfumes a partir de fuentes digitales como las que menciona justo Felipe, que nos permitió entender pues cómo el usuario que interactúa con determinadas marcas de perfume, qué tipo de comportamiento tiene en Internet, ¿no? Una de las fuentes también importantes a analizar fue recabar toda la información de marketplaces y tiendas online especializadas en perfume y tiendas departamentales online que para extraer las diferentes marcas de alta gama que ofertan y también hicimos un análisis de preferencia a partir de las interacciones que se generan en marketplaces y en estas tiendas, ajá, para justamente entender desde un enfoque eh, pues general como temas de precios, temas de imágenes de los perfumes, ajá, y que de alguna manera pudiéramos conjuntar toda esta información que de alguna manera que está ahí en la web, ¿no? No está preparada para el análisis, pero justo a partir de algoritmos y tecnología nosotros podemos recabar esa información que está disponible en la web y poder aplicar análisis en concreto. Posteriormente, había preguntas del cliente muy específicas, ¿no? Muy que estaban alineadas pues, cuáles son esos factores que efectivamente hacen que yo elija una marca u otra, ¿no? Sí temas de imagen, sí temas de precio, etcétera. Entonces, en ese sentido, además de que generamos información estadística al respecto de cómo se comportan los gustos y preferencias de la gente por determinadas marcas en particular, del lado con este ecosistema que ha logrado construir ResearchLand a partir de la interacción que se generan con sus diferentes contenidos en la web, pudimos no solamente hacer una encuesta y preguntar en un momento en específico qué es lo que lo lleva a elegir una marca u otra, ¿no? Incluso
partimos desde primero saber si había comprado alguna de las marcas que nos interesaban en el último año, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí ya empezábamos a dar un camino para que nos diera respuestas específicas a su elección de compra, ¿no? E incluso le pudimos, esta tecnología nos permite incluso saber quién ya nos contestó la primera vez y poder mapear en un otro momento en el tiempo, ¿no? Puede ser en horas o en días, semanas, y poderles volver a preguntar sobre, pues, en la misma línea, ¿no? Del producto que estamos analizando, que son perfumes, pero entender un poquito, pues, a lo mejor qué tipo de loción usó hoy, en qué tipo de momentos, la usa más, si la usa para trabajo, si utiliza otra para temas laborales, etcétera, ¿no? Y justamente la ventaja que nos da el poder seguir a ese consumidor que ya nos dio una respuesta y entender en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes situaciones de interacción con el contenido de, con el contenido web, nos permite conocer bastante, pues justamente ese journey, ¿no? Esa forma en la que de alguna manera toman decisiones y que al final del día toda esa data recabada genera insights bastante relevantes, ¿no? Entonces, bueno, en caso de que ahora le paso la voz a Sofía, que nos va a ayudar a moderar toda la parte de Q&A. Buenísimo, muchas gracias a los dos, Eric y Felipe, por todas las explicaciones que nos hicieron el día de hoy. Vamos de lleno a las preguntas y esta es para Juan Felipe. A ver si nos pueden ahondar un poco en el problema de negocio que tenía la empresa textil del primer caso que mencionaron. Estás en mute, Felipe. Gracias, Sofi. Buenísimo. Sí, el caso de negocio particularmente es una empresa de textil que lleva muchos años, particularmente en México, más de 20 años en el mercado, y lo que han logrado en esos 20 años no los ha potencializado en términos de ventas a estar en el nivel que quisieran estar, ¿no? Dentro de la industria, que es muy importante, ¿no? Entonces, algo que poníamos siempre en la conversación con ellos es: ¿qué quieres hacer? No, quiero vender más, pero en estos 20 años no lo he logrado de la manera que quiero. Entonces, fue dimensionar primero hoy cómo está el mercado, ¿no? Necesitaban tener una visibilidad del mercado que seguramente en un espectro muy pequeño, y este alcance de Big Data pues les daba un espectro mucho más grande de cómo estaba segmentado el mercado en México en términos de consumo de telas y cuáles eran esas industrias, pero justo esta información no es suficiente si no te sientas con ellos a platicar de negocio y a explotar esta data y a retar la data que hoy por hoy pues claramente se tiene en torno al contexto de México, ¿no? Entonces yo durante 20 años no he logrado pasar al siguiente nivel y quiero ponerle, ¿no? Más gasolina y velocidad a mi negocio, pero ¿cómo lo puedo hacer? Más allá de comprar bases de datos, porque pues eso es lo que dicen las empresas, ¿no? Compro más bases de datos y veo cómo exploto y pongo a llamar a mis ejecutivos a eso. No, es tener una herramienta muy limpia, segmentada, con las industrias que quiero, pero ya llevándolo a un siguiente nivel, agarro esta información, defino quién es mi ideal customer profile y digo, bueno, pues no voy a disparar a todas las industrias, sino que tengo que ser más asertivo. Y ya fue un plan de acuerdo a los intereses que tienen ellos como marca, definir las industrias objetivo y saber con quién personas iban a hablar, ¿no? No siempre es el de compras, es el que detona la necesidad, ¿no? Entonces, en la parte de el representante o el stakeholder de cada unidad de negocio, pues ya tenía más herramientas para desarrollar un speech de ventas acertado a industria y a perfil de la persona. Súper, buenísimo. La siguiente pregunta es, a ver si, y creo que también está relacionada con este mismo caso, si nos pueden explicar un poco sobre los momentos, las audiencias que se trabajaron en este caso. Esta, Rita, tal vez, la voy a dejar, Rita, si nos indicas de cuál caso te referías, si es este primero o, bueno, me están indicando aquí que se refería al de los perfumes. Entonces, ¿cómo fue que trabajamos el tema de las audiencias en el caso de los perfumes? Eric Sí, o Juan si Felipe. quieren, les comento, está muy interesante ver que el ecosistema, el panel digital en el cual podemos acceder de más de 19 millones de personas, pues está compuesto por diferentes verticales de consumo
sí, de consumo digital, ¿no? Entonces viene de entretenimiento, pues hay audiencias que van por la parte de entretenimiento, noticias, deportes, y hoy por hoy el catálogo o todo el contenido que se desarrolla de acuerdo a lo que nosotros vemos como consumidores en el contenido digital o el análogo en la tele, pues ya tenemos perfilados diferentes audiencias. Entonces eso va por ese lado. Entonces ya sabemos quién se conecta a la parte de deportes, quiénes se conectan a los programas de revista, a los programas de noticias, y entendemos a estas personas cómo las deberíamos buscar de acuerdo al tipo de contenido que están buscando consumir. Entonces decimos, bueno, platicaba ahorita Eric, ¿no? Necesito profundizar un poco en esos seguimientos o diarios o hacerle tracking a estos usuarios para saber hoy qué consumió y mañana qué hizo y en las próximas 2 horas cómo lo hiciste, qué perfume te aplicaste, cómo sentiste el olor del perfume que te aplicaste, ¿no? Toda esta parte de usabilidad con esta misma persona, como la puedo empezar a rastrear y buscar de acuerdo al contenido que va consumiendo, pues voy haciendo esos touch point o puntos de contacto para hacerle más preguntas. Y lo interesante aquí es que, Rita, es que llevamos la trazabilidad de esa persona, podemos buscarla dentro del panel digital y ya lo que les decíamos hace un momento, ¿no? Damos contexto con la información de consumo digital que ya sabemos de ellos. Entonces va por ese lado. Buenísimo, perfecto. Por aquí viene otra pregunta que nos comentan si hemos trabajado con la industria farmacéutica. La respuesta es que sí, o sea, sí tenemos experiencia y en varias regiones hemos trabajado con la industria farmacéutica. Por supuesto, es muy amplio los distintos tipos de estudios o ejercicios que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, Silvia, si gustas, nos puedes contactar directamente para conversar y ver qué tipo de necesidades podrían ser y guiarte de la mejor manera. Y esto en general para todos los que están en el webinar. Cualquier duda que tengan, comentario adicional que hoy no veamos o que nos quieran hacer, los invitamos a que nos contacten, nos escriban y tengamos estas conversaciones para ver cómo les podemos apoyar. Salto a otra pregunta que viene de cómo segmentan los usuarios a partir de esta metodología en el caso de las bebidas alcohólicas de arroz. Esa creo que también la explicaste tú, Juan Felipe. Sí, perfecto. Gracias, Sofi. Está interesante y es que hoy por hoy el ecosistema, el panel digital está vivo todo el tiempo, ¿no? Pues por todo el tiempo los contenidos están vigentes, bueno, todo el tiempo hay programación y ya lanzamos todos los días preguntas para conocer más de los usuarios y de consumo de diferentes categorías. Entonces, hoy ya tenemos definidas categorías de mascotas, automotriz, financieras, porque ya estamos haciendo preguntas todo el tiempo para identificar justo este universo, dependiendo de las categorías que nos empiezan a buscar. Entonces, particularmente para el caso de consumo de arroz, pues dijimos, bueno, está relacionado con el consumo de alcohol, cervezas. Ya teníamos dentro del panel digital visibilidad de quiénes son los que están consumiendo bebidas alcohólicas, porque ya habíamos hecho una pregunta previa, pero lo interesante es ir un poco más allá. Estas personas nos comparten información de las páginas a las cuales le dan like de bebidas alcohólicas o bebidas alcohólicas, y nosotros sabemos que tienen un nivel de afinidad por el tipo de contenido que comparten o están interesados. Entonces yo sé que no sé, voy a poner algunos ejemplos de marcas, ¿no? Le doy like a marcas de cervezas, a marcas de vinos, a influencers que hacen algún tipo de combinación con bebidas alcohólicas. Estoy involucrado con este tipo de categoría y ya nosotros los tenemos identificados y decimos, bueno, de esos 19 millones, ya no son los 19 millones, sino son 3 millones, 4 millones, y solamente me voy a ir con ellos porque yo sé que tienen una interacción con la categoría y ya voy más con certeza a hacerles algunas preguntas específicas. Va por ese lado. Buenísimo. Eric, esta va directa para ti. Nos preguntan qué tipo de análisis realizan para entender y medir a la competencia en una ciudad en específico. Correcto, sí. Hemos también diseñado este tipo de proyectos en los cuales eh, podemos recopilar información, ¿no? Justamente de las soluciones 360 que hemos generado en conjunto ha sido desde la parte del consumidor con este panel, obviamente, pero también dando un poquito de pasos atrás y con toda la información macroeconómica que nos permite justamente ir de lo general a lo particular, ¿no? Medir mercados, medir esa oportunidad de mercado que hay,
entender las dinámicas competitivas y obviamente va a depender, el entendimiento de la competencia va a depender mucho de la industria, ¿no? Y en ese sentido, siempre nosotros vamos a diseñar una metodología conjunta que nos permita responder preguntas en concreto, ¿no? La dinámica competitiva depende mucho de qué tipo de industria es, ¿no? Por ejemplo, si es retail, muchas veces recopilando información de los sitios de nuestros propios competidores para entender dónde están, qué tipo de mercados están atacando. Fuentes digitales como mapas digitales para entender y recabar ese tipo de negocios, ¿no? Y entender esa dinámica competitiva. Muchas veces incluso las interacciones que se generan en los mapas digitales nos permiten entender cuáles son las marcas más fuertes, incluso a nivel geoespacial. E incluso trasladándome a sectores de alguna manera más de B2B o industriales, también podemos entender bastante de ellos, ¿no? A partir de la mezcla de todas estas fuentes de información que hay en lo digital, si ya tienen de alguna manera competidores que tienen identificados, dados esos perfiles de la competencia, nosotros podemos encontrar más y podemos hacer investigación más profunda acerca de ellos, ¿no? ¿Qué tipo de material publicitario tienen? Temas de usabilidad de sus páginas web, cómo de alguna manera promocionan sus servicios, ajá, y en diferentes canales, si están más presentes en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿no? Entonces, en conjunto podemos ahora sí que diseñar esa solución a la medida que se adapte a diferentes tipos de negocios, ¿no? Y pasando desde lo industrial, que hablamos el tema textil, entender entornos competitivos, hasta temas un poquito más de retail, ¿no? Incluso, y que van más enfocados a temas del consumidor. Entonces, a lo mejor mi respuesta fue muy amplia, pero pues, y es un gran depende, ¿no? Depende mucho del negocio, de la industria, pero de que podemos entender entornos competitivos, lo podemos realizar. Buenísimo, perfecto. La siguiente, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo manejan este proceso en la industria química? Es muy conocido que el mercado de esta industria está controlada por 4 o 5 empresas específicas, se pueden tener datos de su tendencia, precios y productos. Esta la respondo yo si gustan. El sector B2B es de los más complejos justamente de medir y es en donde incluso estas técnicas combinadas de soluciones en donde tratamos de obtener lo mejor de cualquier metodología vienen muy a mano, porque tal cual, es complejo medir mercados 100% B2B. Nosotros tenemos experiencia trabajando con industrias de ese tipo, en donde lo que hacemos es maximizar piezas de información derivadas de incluso organismos públicos, que el INEGI, que el DNUE, que esto, incluso combinamos fuentes de información. Tenemos muchos clientes que nos dicen, yo ya trabajo con el INEGI. No es que trabajemos con la data del INEGI, sino que trabajamos con la microdata cuando está disponible y la combinamos con demás fuentes de información, que son esas combinaciones que nos permiten realmente entender ciertos dinamismos. Y nuevamente, en cada caso es muy particular, ¿verdad? Depende hasta, cuando hablamos de industria química, depende del tipo de producto. Nosotros hemos hecho análisis en donde hasta evaluamos relaciones que puedan existir entre fábricas y potenciales clientes, usando datos geoespaciales, usando fotografía satelital. Entonces va a variar muchísimo. La respuesta tal vez sería, conversemos nuevamente, acérquense a nosotros y vemos cómo, partiendo de una necesidad bien puntual, cómo les podemos ayudar. La siguiente, que va a ser para Eric, a ver si nos podrían comentar si es posible el adquirir información de partidas arancelarias para tener una idea del tamaño de mercado. Y de ser posible, cuáles serían las herramientas que contengan información para CA, asumo Centroamérica. Correcto, sí, entre las diferentes fuentes de información que nosotros integramos para realizar este tipo de estudios, como bien lo mencionaba Sofía, no es solamente engancharnos de lo que está público, sino también de este tipo de fuentes de información, ¿no? Transacciones arancelarias, pero no es nada más el dato como tal, ¿no? Que os digo, si ustedes, perdón, si ustedes googlean van a encontrar plataformas que de alguna manera ofrecen ese tipo de información de partidas arancelarias, ¿no? Ese no es ahora sí que no, de nuestro lado no está como por ahí el negocio, ¿no? De nuestro lado siempre está en ofrecer valor
ajá, responder preguntas en concretas y utilizamos esa fuente como insumo. Ajá, la mezclamos con otro tipo de perspectivas, por ejemplo, muchas veces con esas soluciones 360 que armamos en conjunto con Researchland, ellos nos apoyan a darle contexto, por ejemplo, a toda esa data de importaciones, ¿no? A partir de paneles de expertos de determinadas industrias para justamente validar toda esa data que nosotros procesamos de comercio exterior tal cual, ¿no? Y justamente lo que nosotros hacemos es procesamos esa información, le damos contexto para que efectivamente eh, responda a preguntas de participaciones de mercado, de principales participantes y justamente dimensionar cuáles son los participantes más relevantes en determinadas industrias cuando el producto o los insumos de fabricación entran desde la parte de comercio exterior, ¿no? Entonces, ahí, como lo menciona Sofía muy bien, los invitamos a platicar en el caso concreto para, más que la data de importaciones, es ir más allá, ¿no? Y ayudarles efectivamente a que esa data, sacarle valor, enriquecerla para que responda a preguntas en concreto. Perfecto, buenísimo. Nos sigue qué tipo de análisis se realizan para mejoras de posicionamiento de productos en canales de e-commerce que se encuentran en crecimiento. Tal vez está Juan Felipe, ¿nos puedes apoyar tú? Buenísimo. ¿Me repites la pregunta, Sofi, porfa? ¿Cuáles son el tipo de análisis que se realizan para hacer mejoras de posicionamiento de productos en canales de e-commerce que se encuentren en crecimiento? Buenísimo. Mira, creo que lo interesante aquí es saber que los dos canales, tanto el canal digital como el canal físico, conviven durante toda la experiencia de compra, ¿no? Entonces, muchas veces entramos por el canal digital para ver y validar algún tipo de información del producto, pero dependiendo de la categoría, tengo que ir al canal físico para tener la experiencia de medírmelo, de probármelo, de entender una interacción con el producto. Y finalmente, puedo yo terminar incluso haciendo la compra desde el canal digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencializar ese posicionamiento, creo que es más bien poner sobre la mesa que la experiencia, tanto en el canal digital como el físico, debería ser una experiencia única como tal de marca, que lo que yo como marca esté poniendo sobre la mesa de estos son mis assets de comunicación y esta es mi promesa de marca en términos de atención, independientemente del canal, tengo que ofrecer ese nivel sí, de experiencia buena con mi consumidor para que pueda llegar claramente a tener un final feliz en términos de consumo de marca. Posicionarlo, creo que son targets totalmente distintos. Quienes compran el canal digital, el canal físico, pueden llegar a correlacionarse, pero justo es no dividir la experiencia y saber que yo como marca, si tengo visibilidad de los dos canales, ser muy coherente y ser muy acertado de ese nivel de comunicación que yo quiero darle a cada canal y qué es lo que tengo que ofrecer como nivel de experiencia buena para cada uno de los puntos de contacto en los cuales intervienen. Entonces, va más por ese lado, pero también, como lo decía ahorita Sofi, vale la pena platicar, ¿no? De casos particulares. Lo podemos también platicar más a fondo cómo lo quieres ver en términos de posicionamiento. Buscamos un espacio y ahondamos un poco más en la categoría en la cual estés. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se obtienen, creo que está también tú, Juan Felipe, nos puedes ayudar, cómo se obtienen los datos actitudinales a través de las huellas digitales? Buenísimo. Bueno, hoy por hoy estamos inundados de esta frase del first party data, ¿no? De toda la información que se conoce de forma orgánica de los clientes. Hoy las marcas saben, ¿no? Tienen sus propios CDPs o Customer Data Platforms donde saben cuáles son los comportamientos de consumo de sus clientes como tal. Y cuando hablamos de aspectos actitudinales, es poder decir, conozco la información que el usuario no declara en términos de preferencias y actitudes, sin yo necesidad de hacer ninguna encuesta, sin necesidad de hacer alguna encuesta, lo empiezo a conocer con esas interacciones digitales que él me comparte al momento de entrar al panel digital, ¿no? Entonces, accede, yo sé cómo se comporta en redes sociales, a quién sigue, qué tipo de contenidos le gusta,
porque justo algo que nosotros veíamos y es que nosotros los consumidores nos sentimos muy tranquilos y confiados en compartir información en redes sociales. Estamos muy cómodos todo el tiempo en el celular, compartiendo dónde estoy, compartiendo quién me gusta, qué artista me gusta, qué contenido me gusta, y todas esas actitudes que nos comparten es información orgánica que nosotros traemos al momento que se loguean con nosotros y las optimizamos y conocemos más de esos públicos objetivos, ¿no? Entonces va enfocado a esta parte actitudinal que no tenemos necesidad de preguntar, pero ya la conocemos al momento que entran al panel digital. Perfecto, buenísimo. La siguiente, y que incluso ahora, viendo esa respuesta que nos ponías, Juan Felipe, también el tema, o sea, la parte de entendimiento de los consumidores, tanto a través de su huella digital como su huella en el espacio, o sea, su Correcto. movimiento real a través de movimiento, o sea, de lo que podemos ver en la calle. Eso nos da muchísima información también, poder saber que visitaron ciertos lugares. Esto, ambas alternativas nos apoyan a construir un perfil del consumidor muy detallado, que va mucho más allá de socioeconómico, que es lo que desafortunadamente antes hasta donde se podía llegar, pero hoy como vamos dejando todos esas piezas de información, esa huella, ese trace, podemos trabajarlo. Nos hacen la pregunta también, ¿cuánto llevan los estudios, cuánto tiempo llevan los estudios de mercado? Realmente depende muchísimo de cada caso. Normalmente no menos de 45 días hasta 3 meses o más. Depende muchísimo de cada caso de lo que vayamos a hacer. Nos hacen también la pregunta de si cubrimos Colombia. En la mayoría de las soluciones sí. Tal vez ahí, Juan Felipe, creo que no. La parte del panel de Azteca, ¿eso es exclusivamente para México? ¿O me corriges? Correcto, Sofi. Solamente estamos ahorita cubriendo la parte de México. Bárbaro. Eric, está para ti. ¿Han trabajado con industria fotovoltaica a nivel de generación de distribuida? Sí, hemos trabajado con empresas del sector, principalmente ofreciéndoles monitoreo de mercados, ¿no? Determinados productos que son clave para la fabricación de determinados equipos que son consumidos en la industria tal cual. Pero ahora sí que, como siempre, ¿no? Partimos de preguntas de negocio en específica y a partir de ahí vamos evaluando qué tipo de información podemos echar mano e incluso justamente saber si, pues, qué tipo de metodologías nos van a permitir atacar ese tipo de preguntas, ¿no? Pero sí, sin problema podemos platicar más a detalle. Perfecto. Ahora sí, me están aquí jalando un poquito las orejas con respecto a la pregunta que nos hacían de los tiempos. En el caso de toda la parte de datos a través de esta huella digital que nos comentaba Juan Felipe, ahí sí, o sea, hay datos inmediatamente, en un día se pueden construir estos perfiles y el buyer persona incluso se puede construir en 48 horas. Entonces, en ese sentido, por ahí sí tenemos información rápida de conseguir, rápida de acceder. Nuevamente contáctanos, hablemos para ver de qué parte de todo esto que estamos hablando es lo que llamó la atención por ahí. Por aquí también nos preguntan, ¿el panel digital de Azteca puedes identificar audiencias categoría B2B, Felipe? Sí, esa es una pregunta que recientemente estamos discutiendo con clientes y lo que nos dimos cuenta es, son 19 millones de mexicanos que están consumiendo contenido de Azteca Digital, ¿no? Y hemos hecho algún par de pruebas donde les preguntamos en qué industrias trabajas, cuáles son los tipos de puestos en los cuales ocupas. Y claramente, pues decimos, no solamente es un tema de consumo, somos personas que estamos involucrados con el sector B2B y ahí podemos llegar a tener algún tipo de acercamiento para profundizar acerca de comportamientos más hacia este tipo de negocios, ¿no? Entonces, sí, depende mucho del área de negocio en la cual nos estemos adentrando. Tendremos que hacer como regularmente estamos acostumbrados a trabajar, ver un tema de incidencia, entender cuáles son esos perfiles que necesitamos y creo que el universo hoy de hablar de 19 millones y amplificado a 64 millones con partners, pues nos da esa posibilidad de rascarle un poco a la información que tenemos para buscar esos perfiles. Pero justo, lo repito, el bis con Sofi es, hay que revisar, sentarnos, ver casos específicos y entender cuáles son los perfiles que necesitamos buscar.
Buenísimo. Y tal vez voy a enganchar esta pregunta y esta respuesta que hacías, Juan Felipe, con una de las preguntas que nos hacían. Nos quedan 3 preguntas y luego vamos cerrando y vamos a compartirles una pequeña encuesta que nos ayuda muchísimo para ir viendo temas siguientes y estar en el mejor contacto posible con ustedes. Pero en línea con lo del panel, nos comentaban, a ver si podíamos ampliar un poquito, cómo es la muestra y la metodología, cómo llegan a esos 19 millones de usuarios, cómo aseguran la información que comparten. Buenísimo. Bueno, todo depende mucho de la categoría en la cual estamos interesados en buscar. Hacemos un preview en términos de esa muestra que necesitamos. Lanzamos preguntas filtro. Entendemos muchísimo que hoy por hoy, por ejemplo, aspectos demográficos, las marcas, particularmente en términos de nivel socioeconómico, están empezando a tener nuevas formas de entender el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de lanzar las preguntas recurrentes que conocemos hoy de AMAI, ¿no? De nivel socioeconómico, pero pues realmente depende mucho de las industrias. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto pesa de mi categoría aquellos que yo considero niveles altos? Y de acuerdo también al dispositivo o a los dispositivos con los cuales se conectan, empezamos a segmentar un poco a estas personas que están dentro del panel digital. Entendemos incluso por default aquellos que se conectan con nosotros sabemos qué modelo de celular tiene, sabemos el plan de telefonía en el cual viene y sabemos desde dónde o de qué tipo de dispositivo se está conectando. Entonces empezamos a meter más variables a las tradicionales que hoy tenemos para tener un perfil más acertado en términos demográficos. Entonces, depende mucho, tendríamos que hacer un deep dive de la categoría en la cual estamos interesados. Si hacemos un preview para saber cómo está distribuido ese universo en términos de edad, nivel socioeconómico, género, para adentrarnos a una profundidad mayor con conocimiento de usos y hábitos o diferentes niveles de información que queramos profundizar. Va por ese lado. Buenísimo, perfecto. Ahí ya lanzamos la encuesta porque vemos que algunos, porque sí, estamos un poquito fuera de tiempo y obviamente hay más compromisos a atender, pero ahí pueden ir también respondiendo mientras tanto. Por acá había una pregunta que nos hacían, nos comentaban, nosotros tenemos empresas que tienen requerimientos de grandes volúmenes de productos que quieren comprar. ¿Ustedes los pueden enlazar con posibles proveedores? Eric, tal vez esto tú nos puedes apoyar. Correcto, sí, es bien importante algo que mencionábamos a lo largo del webinar. Tal cual nosotros no tenemos bases de datos, ¿no? Con contacto y ese no es lo que hacemos. Al final del día nosotros lo que sí podemos identificar es, por ejemplo, realizar una investigación que nos permite identificar a dado ese perfil, ¿no? Que fue como lo que hicimos en la industria textil, dado ese perfil de empresas que demandan grandes, o sea, que no sé si importan o consumen gran volumen de productos, podemos nosotros echar mano de diferentes fuentes de información para justamente a partir de diferentes tipos de datos, incluso hemos hecho cosas para dimensionar tamaños de producción de empresas que una vez que las geolocalizamos con fotografía satelital podemos medir pues el tamaño que tienen estas, ¿no? Las bodegas que tienen, etcétera. Entonces, al final del día, eso, niveles de importación, empleados, número de empleados que tienen. O sea, hay mucha información que nos permite entender, identificar, ¿no? A determinados, a nombres de empresas tal cual, dimensionarlas para justamente que los negocios hagan foco en ellas, ¿no? Pero ahora sí que es poner mucha información en contexto de las mismas para justamente que ustedes se puedan enfocar. Ya la parte como pues, teléfono y el contacto ideal, eso no los hacemos, no ponemos o sea, que no cubrimos como tal esa parte. Y por ejemplo, del lado de research, justamente se encargan de diseñar esas estrategias para que lleguen de manera más fácil hacia ellos, ¿no? Entonces, más que nada es esa asesoría en esos términos y no necesariamente en que nosotros vamos a levantar el teléfono y los vamos a poner en contacto con ellos, ¿no? Esa parte sí ya prácticamente pues queda de lado del negocio en función de los resultados que en conjunto podemos generar.
Gracias, Eric. Y creo que esto también, y si les parece a ambos, la voy a ampliar yo, porque esta pregunta está relacionada con esto que estabas comentando, Eric, que habla, por aquí hay un comentario que dicen, nos decían que no es la mejor práctica comprar bases de datos para ofrecer nuestro producto, pero ya no escuché cuál es la mejor alternativa para llegar al cliente. Nuestra industria es arrendamiento de vehículos para deducción fiscal al cliente, tanto personas físicas y morales. Pueden repetir la sugerencia. Lo que hemos aprendido en todos estos años trabajando tanto con información como con empresas que tienen estos requerimientos, todas las empresas tenemos el requerimiento de llegar a más clientes, es que, uno, las bases de datos, ¿por qué decimos no comprar bases de datos? No sugerimos comprar bases de datos, se vuelven obsoletas muy rápido. Nos las ofrecen a costos relativamente muy bajos, pero se vuelven obsoletas muy rápido, rapidísimo, y además podemos caer en hacer spam masivo, ¿verdad? Porque estamos enviando a personas que tal vez en ese momento o empresas no están necesitando nuestro servicio. Alineando con lo que decía Eric previamente, si nosotros entendemos a fondo cada posible prospecto, ¿verdad? Con todas estas técnicas que nos permiten perfilarlo mejor y tener mucha más información de estos prospectos, empresas o personas, podemos hacer un ejercicio mucho más dirigido. Digamos que hacer ejercicios de bases de datos es como de disparar con metralleta. O sea, vamos a dar hacia todo lo posible. En cambio, lo que nosotros, estas técnicas, y tanto, insisto, tanto de la parte de empresas como usuarios, nos permiten apuntar con visión infrarroja, ¿verdad? Con el puntito rojo y llegar exactamente al usuario que está listo para comprar y que cumple con las características, usuario y empresa, cumple con las características de ser un cliente óptimo para nosotros. Porque una vez que está identificado, como bien decía Eric, y creo que Juan Felipe también por ahí lo comentaba, hay distintas técnicas después para llegar a ellos, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, va a valer mucho más la pena llegar a cada uno de ellos porque ya tenemos casi que confirmado o tenemos mucha más evidencia de que este cliente, este usuario, va a ser potencial cliente mío. Entonces ya después pueden ser o estrategias vía la web con un target muy definido, basado en todo su comportamiento y no simplemente en una categoría única. Entonces, a eso nos referimos con no dar la sugerencia de no comprar bases de datos, sino aprovechar toda la información que tenemos y usar técnicas alternativas para luego llegar a ellos. Y creo que sí, siguen, yo encantada, podemos estar acá un montón, porque siguen cayendo más preguntas. Viene por aquí, no sé si, ok, esta ya la respondimos. ¿Qué metodología sugieren para research en caso de B2B? Eric o Juan Felipe, cualquiera de los dos. Juan Felipe, adelante. Ah, buenazo. Bueno, yo ahorita profundizando un poquito lo que decía Sofi, creo que si siguen llegando más preguntas, interesantísimo, luego las respondemos vía mail o en el chat, no sé, ahí vemos la forma de acuerdo al flujo. En términos de B2B, el poder hacer un estudio B2B de una manera muy acertada es poder definir muy bien esas industrias y stakeholders que nosotros necesitamos empezar a buscar. Muchos de los casos que decimos es, bueno, cuando es B2B es diferente a la parte pues sí, claramente del consumidor final, pero son personas al final los que nos van a empezar a buscar en términos de, más bien, vamos a buscar personas que están relacionadas con las marcas, con los productos y con la labor que claramente desempeñan dentro de la compañía. Entonces, primero lo que yo les diría es una metodología muy interesante es definir esos stakeholders que necesitamos empezar a buscar, ¿no? Que son los que nos van a dar esa carnita, esa información. Segundo, saber que la industria a la cual pues busco tener una investigación, saber cuál es su mercado potencial, cuáles son sus objetivos de negocio como tal, su ICP, hablamos de ICP en un momento, ¿no? Si realmente esos stakeholders hacen parte de ese Ideal Customer Profile y saber cuál es ese mercado objetivo al cual están buscando estas empresas B2B, porque claramente el nivel de relacionamiento es distinto, ya no es un touch point con el consumidor final, que pues, somos muchos de los que estamos en este caso cuando accedemos a productos de consumo masivo, sino ya saber más de forma acertada ese nivel de relacionamiento que quieren tener con sus clientes y cuáles serían esas categorías ideales para ellos, para que pudieran tener un acercamiento realmente eficiente en función de lo que quieren explorar. Hemos trabajado con industria de energía, particularmente, donde decíamos, bueno, creo que este nivel de acercamiento con empresas que
tratan con empresas de energía, soluciones de energía, manejo de residuos, incluso sector financiero y demás, es sentarnos con ellos, entender muy bien, no es tan masivo, sino es más relacional para saber cuáles son esas necesidades que hoy por hoy tienen. Va enfocado por ese lado. Buenísimo, buenísimo. Por aquí también otra pregunta que cayó es, ¿puedes generar una investigación para identificar un MVP, Most Valuable Persona, Most Valuable Player, ahí quien la haya hecho, si nos aclara? ¿Qué porcentaje de data pública consideran que que utilizan en sus diferentes estudios de mercado? Insistimos mucho y esto lo hemos repetido varias veces, ¿no? Depende cada caso, depende muchísimo cada caso. Pero, por ejemplo, cuanto más B2B sea el negocio, no es necesariamente data pública, sino datos, llamémosle datos alternativos. Bueno, si es data pública, por ejemplo, utilizar datos de personas empleadas por sector, por rubro, utilizar en combinación con datos de transacciones de importaciones, que estamos hablando de línea a línea, a quién importa qué y a quién se lo compra. Datos de ubicaciones de empresas, etcétera. Entonces, depende mucho a qué nos refiramos por data pública, ¿no? Pero tal cual, un poco todo este concepto es aprovechar al máximo toda la información que disponemos y complementar o buscar responder preguntas mucho más estratégicas con obviamente técnicas directas de relevamiento de información primaria. Entonces, si pensamos en que ese es justamente, y lo que hablamos en este webinar, la combinación de ambos mundos es el mejor way to go, podrías estar hablando casi que de 50 y 50, ¿verdad? 50% de, que insisto, no necesariamente es información pública, sino es información que ya existe de una u otra manera, ¿verdad? Porque es información pública el trades que vamos dejando en la web. Es información pública, pero lo vamos relevando. Es información que podemos acceder por dónde pasan las personas. Entonces, todo eso, digamos que podríamos decir 50-50 eventualmente, dependiendo muchísimo de cada caso, muchísimo, y también dependiendo de el objetivo del cliente. No es solo si hay o no información, el objetivo del cliente, el estadio de la empresa en el que está, porque hay veces que es preferible hacer un estudio más superficial, aprovechando la información que hay, porque es en ese momento lo que amerita, para luego, a medida que el producto y la estrategia va avanzando con la empresa y va creciendo, ahí empezamos a profundizar, ahí empezamos a hacer preguntas directas, ¿verdad? Entonces, depende muchísimo cada caso, insistimos mucho, y ahí nosotros les guiamos. Estoy en el sector salud, específicamente en reproducción asistida, pero la integración de datos no está interrelacionada al interior. Queremos incrementar ventas, ¿cómo podría realizar este análisis? Creo que definitivamente es les podemos apoyar, pero sí, te soy sincera, Elizabeth, me queda la duda de a qué te refieres con no estar interrelacionada al interior. O sea, cuanto más complejo sea incluso el tema de cómo llegar al cliente, creo que más apoyo te podemos dar combinando todas estas fuentes de información. Conversemos, ponnos un correo, te contactamos o nos agendas una reunión y podemos profundizar bien los pros, los contras, qué es lo que sí tienes, qué es lo que no tienes y cómo podemos apoyarte. Y por eso estaríamos, la verdad ha sido súper interesante, les agradecemos muchísimo el tiempo compartido, todas las preguntas muy interesantes. Muchas gracias Juan Felipe, Eric, por todas las explicaciones que nos hicieron. Los invitamos a completar la encuesta para los que todavía anden por ahí y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.